Entonces, este curso de física experimental se basa principalmente en que ustedes adquieran habilidades en el montaje de experimentos clásicos de la física moderna, ¿sí? Basados en algunas teorías de la física cuántica que ustedes van a ver, si no es en cursos de este semestre, en semestres posteriores. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que se ha recorrido hasta el momento en la carrera con ustedes. Listo. Hasta el siglo XIX se tenía como doctrinas la mecánica newtoniana, las leyes de la termodinámica y las ecuaciones de Maxwell. La mecánica newtoniana nos ayudaba a describir el movimiento de todos los cuerpos, cómo era la interacción entre diferentes cuerpos, cómo fuerzas externas al cuerpo podían cambiar su estado de inercia, y esto nos podía ayudar a determinar la posición, la velocidad y la aceleración de los cuerpos en la naturaleza o en el entorno. Luego llegó la termodinámica, en la cual ya se empezó a escribir lo que era la relación que existía entre las cantidades de calor y el trabajo que se le ejercía a los diferentes cuerpos que estaban en movimiento. Con esto empezamos como a constituir una teoría de la dinámica de los cuerpos, y luego aparecieron las ecuaciones de Maxwell que nos ayudaron a describir cómo las interacciones eléctricas y magnéticas hacían que diferentes cuerpos o diferentes materias también obtuvieran fuerzas y produjeran movimientos o produjeran energía. Con estas tres teorías se terminó lo que se conoce como la física dinámica, en la cual se tenía la dinámica del movimiento, la termodinámica y la electrodinámica. Con estas tres teorías se lograron desarrollar todas las máquinas y la tecnología que en esa época eran suficientes para solucionar problemas de la época y hacer las tareas que se les encomendaban, como los automóviles, las máquinas térmicas, los ferrocarriles. Apareció la transmisión de energía por redes de transmisión eléctrica. En fin, un sinnúmero de avances tecnológicos que ayudaron al desarrollo científico e ingenieril de la humanidad. Sin embargo, todavía habían algunos fenómenos de la naturaleza que no se les encontraba ninguna explicación. Por ejemplo, surgían preguntas como si se trata la luz de una onda, y para que las ondas se propaguen en los medios, para que las ondas se propaguen necesitan de un medio físico que permita que esa perturbación se propague. ¿Cómo es posible que cuerpos sólidos como la Tierra se propaguen en un medio sólido y elástico como lo es el éter, que en esa época se definió el éter como la sustancia en la cual se propagaba la onda de luz? Entonces eso era un fenómeno que no tenía explicación desde la mecánica clásica o desde la termodinámica, incluso desde el electromagnetismo no se le había encontrado una explicación. Y lo otro era que cómo era posible que teniendo confinada cantidades de partículas tan grandes como las que hay en los gases, que por decir algo, nosotros teníamos una cámara sellada llena de aire, en el cual ese aire está constituido por lo menos por 10 a la 27 partículas. ¿Cómo podíamos describir la energía que cada una de esas partículas tenía, sabiendo la cantidad de partículas que estaban en interacción constante en esa cámara? Y cómo se llegó a que esa energía
estaba definida por unos cuantos de energía, o estaba particionada, y que no era una energía que se pudiera considerar continua para cada partícula. Entonces, ese tipo de preguntas hicieron que fuera necesario elevar el pensamiento de la humanidad hacia otro nivel y empezar a pensar en otro tipo de teorías de la física para resolver ese problema. Fue ahí donde apareció la física cuántica. Entonces, antes de eso, se tenían evidencias experimentales, ¿sí? Se contaba con evidencias de relatividad en las cuales se habían hecho pruebas mediante, por ejemplo, el experimento de Michelson y Morley, en el cual se determinaba que ningún cuerpo tenía un movimiento aparente en el éter o en esa sustancia que permitía la propagación de la luz. Y observaciones astronómicas como que la apreciación del perihelio del mercurio cambiaba, sin embargo no se tenía pues como la forma de medir ese cambio si no era por observaciones astronómicas. Luego aparecieron otras teorías, que esas son las de la mecánica cuántica, en la cual empezaron a aparecer unos problemas, como el de la radiación del cuerpo negro y la catástrofe ultravioleta. Más adelante les voy a explicar en qué consistía esto. O el efecto fotoeléctrico, en el cual se tenían observaciones experimentales de que algunos electrones se desprendían de los metales a los cuales pertenecían por el mero hecho de recibir cantidades de luz. Entonces ese era un comportamiento que desde la mecánica clásica o desde el electromagnetismo no tenía una explicación, o no tenía una formulación teórica que la pudiera explicar. Otro problema eran los espectros atómicos discretos, o sea, cuando empezaron a desarrollarse tecnologías como las lámparas de gases o el calentamiento de gases para generar radiación electromagnética, se empezaron a observar diferentes espectros de luz que estos gases tenían, y se observaba que no eran continuos, que presentaban unas bandas muy específicas, y este comportamiento de sus materiales no tenía como no tenía una explicación desde la física clásica. Y así muchos ejemplos. También está el decaimiento radioactivo. Entonces, ¿en qué consistía el problema de la radiación del cuerpo negro? Las teorías clásicas apuntaban a que nosotros teníamos ya la teoría electromagnética, que nos permitía determinar la radiación electromagnética provocada por un cuerpo cuando se calienta, y la termodinámica, que nos decía cómo el calor que se le introducía a un cuerpo era como producía un calentamiento. La energía que se le introducía a un cuerpo producía un calentamiento, y si ese cuerpo estaba caliente, generaba también energía. Sin embargo, las observaciones experimentales no coincidían con las observaciones experimentales no coincidían con la teórica, con los planteamientos teóricos. Por ejemplo, uno de los primeros planteamientos teóricos para explicar la radiación de cuerpo negro fue este de Rayleigh-Jeans, en el cual se observaba que la energía que producía el cuerpo negro estaba relacionada, no directamente, estaba relacionada con la frecuencia al cuadrado a la cual se estaba emitiendo la radiación electromagnética del cuerpo, y con la temperatura a la que estaba el cuerpo. Sin embargo, observemos que no hay, ese planteamiento teórico implicaba que a medida que aumentaba la frecuencia, esa energía iba a aumentar. Es decir, que a frecuencias muy altas íbamos a tener energías muy grandes. Sin embargo, bueno, acá les voy a mostrar esto. Sabemos que la frecuencia es el inverso, es inversa a
la longitud de onda. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica observamos que a menor longitud de onda, es decir, a mayor frecuencia, la energía va creciendo hasta cierto punto, pero en cierto punto empieza a decaer nuevamente esa energía. Sin embargo, el planteamiento teórico decía que esa energía iba aumentando a medida que la frecuencia aumentaba también. Entonces, a ese planteamiento teórico que no seguía las reglas que nos imponía la experiencia física, se le conoció como la catástrofe del ultravioleta, porque a medida que nos acercábamos a las frecuencias del ultravioleta, esa energía teóricamente debería seguir aumentando exponencialmente, pero se veía que había un decaimiento en la energía. Esto, por este lado lo planteó Rayleigh-Jeans, por otro lado lo planteó Bien, en el cual el planteamiento de Bien explicaba muy bien el comportamiento a altas frecuencias, es decir, ese planteamiento teórico modelaba el comportamiento en esta zona del espectro, pero cuando ya se trata de bajas frecuencias, el comportamiento no correspondía tampoco al modelo físico. No fue sino hasta que llegó Max Planck y empezó a tomar la energía como una cantidad cuantificada, una cantidad cuantizada, perdón, que se llegó a un planteamiento en el cual se pudo modelar ese comportamiento del cuerpo negro con este comportamiento que se ve en la experiencia física. Basado en ese comportamiento llegó Albert Einstein y se preguntó, bueno, ahora, ¿cómo es posible que una cantidad electromagnética, una onda electromagnética tenga la energía suficiente para desprender electrones? ¿Y cómo es que hace esto? ¿Cómo hace esa onda electromagnética para sacar partículas del metal? Entonces él descubrió que a ciertas frecuencias, a frecuencias muy altas, o sea, frecuencias de alta energía, se le proporcionaba la energía suficiente al electrón para que pudiera escapar de lo que se conocía como el átomo en esa época. Entonces, además de que descubrió cómo se producía el fenómeno del efecto fotoeléctrico, también se empezó a manejar un concepto de la dualidad que tenía la onda electromagnética, la dualidad de la luz, que se podía considerar en ciertas ocasiones como onda y en otras ciertas ocasiones como partícula, y esa partícula la llamaron el fotón. Entonces, fotones de cierta cantidad de energía, ingresaban al átomo y hacían que esos electrones salieran disparados del material, produciendo lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. Por otra parte, se tenía que algunos cuerpos sólidos, al radiar espectro electromagnético y analizar cómo era su espectro, se encontraba que era continuo. Por ejemplo, esta lámpara que tenemos acá es una lámpara que es construida con un filamento de tuxteno. El filamento de tuxteno se calienta a una temperatura muy alta, produciendo esta luz blanca. Eso pues basado en la teoría del cuerpo negro. Y al analizar el espectro radiado se observaba un espectro continuo en todo el espectro en todo el espectro visible. Sin embargo, cuando ya interactuábamos con gases, por ejemplo, las lámparas de neón, se observaba si se intentaba observar el mismo fenómeno, se observaba que el espectro de radiación, el espectro que esa lámpara emitía,
se convertían en unas bandas muy específicas de colores. Entonces, ese era un fenómeno que tampoco tenía explicación. Sin embargo, llegó Johann Balmer y propuso una descripción de esas líneas para un gas, únicamente para el hidrógeno, el cual fue esta ecuación, y él la describió basada en una constante que se conoció como la constante de Rydberg. Sin embargo, ese valor que él había encontrado para esa constante se basaba únicamente en experiencias teóricas, no había un modelo que fundamentara ese valor de esa constante. No fue sino hasta que llegó Niels Bohr, y propuso un modelo atómico en el cual se distribuían los electrones en diferentes niveles de energía, y que esos niveles de energía tenían unos valores y unas separaciones muy específicas con respecto al núcleo, que se pudo determinar cómo esa energía estaba cuantizada, cómo esa energía podía también hacer que esos electrones cambiaran de un estado, de un nivel de valencia a otro, que tenían que ser unos niveles de energía específicos, o es decir, cuantizados, y se pudo determinar un valor teórico para esa constante de la naturaleza que propuso Rydberg para los espectros atómicos. A partir de los avances en la mecánica cuántica, se empezaron ya a dilucidar otras constantes universales que nos sirvieron a nosotros para relacionar cantidades físicas que en las primeras teorías de la dinámica no tenían relación, como por ejemplo la constante de Planck, que relaciona energía con tiempo, la constante de Boltzmann, que relaciona energía con temperatura, valores fundamentales como la masa del electrón, el número de Avogadro, que es la cantidad de partículas por mol, la velocidad de la luz, que es una de las constantes más conocidas, y que a partir de esta ya nosotros pudimos descubrir que esa constante no cambia, que el universo hace que esa constante siempre permanezca estática y prefiere modificar lo que es el tiempo o la longitud para evitar que esta constante sufra modificaciones. La constante gravitacional, permitividad eléctrica del vacío, permeabilidad magnética del vacío, y así hay muchas constantes. Si quieren consultar los valores más actualizados de esas constantes, que siempre están en constante investigación y siempre se están actualizando, esta es la página en la que se encuentra el repositorio de esas constantes físicas. Por ejemplo, cómo se realizó la medición de la constante C, o esa velocidad de la luz. Entonces, al principio se utilizaron unos sistemas de espejos en los cuales se mandaba un rayo de luz y se medía el tiempo que tardaba ese rayo de luz en retornar a un detector. Ese espejo reflejante se encontraba a 8 kilómetros, y a partir de esa medición de la luz se encontraron pues valores cercanos a los que se tienen hoy en día, con errores de hasta el 5%. Luego el experimento fue mejorando cada vez, y ya en la actualidad tenemos laboratorios únicamente específicos para la medición de este tipo de constantes, como por ejemplo el laboratorio LIGO, que ya nos ha permitido tener mediciones de la constante C con errores de hasta el 0.6%. Ahora, ¿cómo se midió la constante gravitacional G, la constante de Cavendish? El experimento planteado por él fue a través de una balanza que se llamó la balanza de torsión, en el cual se colocaban dos masas muy grandes, de aproximadamente 1 kilogramo cada una,
esas dos masas fijas y se colocaban en un péndulo dos masas más pequeñas, relativamente pequeñas, de 1 gramo aproximadamente, y se evaluaba cómo era el patrón de oscilación que presentaban estas masas por la atracción gravitacional que sentían con respecto a la masa grande. Eso le ayudó a Cavendish a determinar un valor para esta constante, y en la actualidad pues ese experimento se ha mejorado. Ya incluso se hacen cámaras de vacío para evitar la interferencia de partículas en el aire que puedan afectar el resultado. Otra de las constantes importantes en la física, la medición de la constante de Boltzmann. Esa constante, han resultado bastantes experimentos para poder determinarla. Entre ellos se encuentra el experimento del movimiento browniano, en el cual se relaciona la velocidad promedio de las partículas en una cámara sellada con la temperatura que esas partículas o que ese gas puede alcanzar. La termometría de gases, termometría acústica, el ruido de Johnson, que relaciona la amplitud y la frecuencia del ruido térmico o esas variaciones de temperaturas aplicadas sobre una resistencia eléctrica, y eso le permite también determinar la constante de Boltzmann. Y uno que nosotros realizaremos próximamente, que es la medición de la corriente en un diodo. Esto nos permite también determinar la constante de Boltzmann, pues esta corriente depende de esa constante. Y uno de las constantes, pues la constante de Planck, que se mide con el instrumento de la balanza, se me olvidó el nombre, la balanza de Watt, sí. Que incluso este experimento ya se utiliza como la definición universal del kilogramo. Hace aproximadamente 1 año se determinó que el kilogramo, la unidad del kilogramo, se determina basada en la constante de Planck. Es algo que les explicaré en próximas clases. Bueno, como pudieron ver en esta introducción, hablamos mucho acerca de constantes de la naturaleza, de experimentos de la física cuántica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros este semestre en el curso? Entonces, el programa del curso es el siguiente. Está dividido en semanas. Yo se los voy a explicar. En la primera semana que sería esta, vamos a hacer una breve introducción y vamos a hacer una pequeña prueba de conocimientos previos. Esta prueba no será evaluada, pero es importante pues que la hagan como para tener más o menos un conocimiento de qué conceptos ustedes tienen presentes aún de los laboratorios previos o qué conceptos se necesitan reforzar. En la segunda semana manejaremos lo que es las cantidades constantes de la física. Haremos una continuación de lo que veníamos hablando hoy y realizaremos un experimento para la determinación de la constante de Boltzmann. Luego hablaremos acerca de estadística experimental, de cómo se realizan mediciones en los laboratorios, cómo esos datos luego se pueden ajustar a funciones matemáticas y mirar qué tan bueno es ese ajuste que nosotros estamos considerando. Luego yo les entregaré un set de datos en el cual ustedes deben hacer una actividad para poder hacer un ajuste de bondad de esos datos y presentar esos resultados. Haremos algunas experiencias de espectrofotometría, miraremos algunos espectros de diferentes fuentes de luz. Trataremos de hacer esta experiencia desde casa.
Haremos una explicación más detallada del efecto fotoeléctrico y de cómo determinar la constante de Planck por medio de un experimento con LEDs. Aún tenemos experimentos por definir, pero se espera poder hacer un experimento con electroscopía y medir la constante de Stefan Boltzmann. Luego, en la semana 8, que es la semana entre el 14 y el 16 de octubre, tendremos el primer parcial. No será un parcial, pues, como lo conocemos nosotros de los otros cursos, será más bien una preparación de un informe o de un laboratorio, teniendo en cuenta los conocimientos que hemos adquirido hasta este momento. Ya les iré indicando pues cómo será la actividad con esta evaluación. Y pasaremos a desarrollar 3 laboratorios que son clásicos de esta materia. El primer laboratorio será el experimento de Frank Hertz, el segundo será el de radiación de cuerpo negro y el tercero será el del efecto fotoeléctrico a través de la celda fotoeléctrica. Con estos 3 experimentos pasaríamos a la etapa del desarrollo del proyecto final del curso, que es un proyecto así como el que ustedes han realizado en los semestres, en los otros cursos de laboratorio experimental. Es un proyecto que ustedes proponen basado en estas teorías que vamos a aprender pues en este semestre y que ustedes lo desarrollarán en el transcurso de 5 semanas. A la 6ª semana ya haremos la presentación del proyecto que va a tener diferentes modalidades, ¿sí? Entonces, ese es el contenido, así a grosso modo. ¿Cómo se realizarán algunos de estos experimentos? Entonces, muchos de los experimentos yo les indicaré, yo estoy buscando la estrategia de cómo hacer esos experimentos desde casa, ¿cierto? Es posible que no todos tengamos la posibilidad de replicar el experimento en casa, entonces lo que yo haré es que grabaré videos de cómo yo hago el experimento y les enviaré los datos para que ustedes los procesen en su casa y presenten pues los informes, ¿sí? Por ejemplo, este de la constante de Boltzmann, aunque es un experimento sencillo con un diodo y una batería, necesita pues un multímetro, es posible que no todos tengan el multímetro, entonces yo lo realizaré con equipos que yo tenga en mi casa, les mandaré el video y ya ustedes decidirán si lo replican o si toman los datos que yo les envíe y montan el experimento y montan los resultados y hacen el análisis del experimento. Lo mismo va a pasar con otros que están por acá, por ejemplo el espectrógrafo. Pues estamos buscando la estrategia de poder construir un espectrógrafo con un CD-ROOM, analizar diferentes bandas de radiación de diferentes fuentes de luz como un bombillo incandescente, una lámpara LED, una lámpara de esas de neón, y que ustedes presenten un informe basado en esos resultados, ¿cierto? Si es posible hacerlo, bien, si no, entonces con los resultados que nosotros les mandemos, con los datos que nosotros les mandemos, ustedes harán el análisis. Lo mismo del efecto fotoeléctrico. Y estos 3 laboratorios que son los clásicos, los que son de Frank Hertz, radiación de cuerpo eléctrica, obligatoriamente sí tienen que ser con datos que nosotros los profesores les enviemos. Entonces, el profesor del otro curso, que se llama Alejandro, y yo vamos a plantear una visita al laboratorio en la universidad, solo nosotros dos, y haremos una grabación del experimento como tal, ¿sí? Luego
tomaremos los datos que nos arroje el experimento y ya ustedes observarán esa grabación y harán el análisis de los datos. En un caso que este semestre nos permitan acceso a la universidad con estudiantes, que yo lo veo pues por el momento muy complicado, pues ya podríamos mirar la estrategia de realizar el experimento, pero por el momento el desarrollo del laboratorio va a ser de esta manera, virtual, ¿sí? Y ya el proyecto final, si es un proyecto que ustedes propongan, que ustedes vean que es posible desarrollarlo en sus casas con herramientas que ustedes puedan conseguir, pero que presente pues unos resultados que sean valiosos. ¿Cómo será la evaluación? Entonces tenemos acá, vamos a tener unos experimentos cortos, ¿cierto? Lo que son el de la constante de Boltzmann con el diodo, el ajuste chi cuadrado y otros que yo les iré indicando cuáles serán. La compilación de todos esos experimentos cortos tendrán un valor del 30%. La evaluación parcial tendrá un valor del 20%. Esa evaluación está planteada que sea un informe tipo artículo de los experimentos realizados, o habrá otras estrategias. Yo les iré explicando pues a medida que avanza el curso. Los 3 experimentos largos, el de Frank Hertz, el de efecto fotoeléctrico y el de radiación de cuerpo negro, tendrán un valor del 20%. Se espera como resultado un informe tipo investigación, un informe tipo artículo de 4 páginas máximo. Y el último 30% será el desarrollo del proyecto final. Ese 30% incluye un pequeño preinforme acerca de cómo se realizará la experiencia o ese proyecto. Incluirá un informe un poquito más largo del proyecto, pues ya la entrega final, y la exposición. La exposición puede tener tres variantes. Puede ser una exposición clásica en diapositivas, no más de 15 minutos. Puede ser... no, son 2 variantes. O sí, 3. Exposición 15 minutos, el diseño de un póster y la presentación del póster en 2 minutos, o la grabación de un video explicando todo el experimento. Yo preferiría que fuera la tercera opción, que hicieran un video corto de 2 minutos mostrando el montaje del experimento, la base teórica y el resultado que se obtiene. Listo, el aula virtual. Yo les envié a todos una invitación para ingresar a una plataforma que se conoce como Canvas. En esta plataforma yo les iré montando la información del curso y también espero que algunas de las actividades se realicen acá. Yo les iré mandando cuáles, pero por ejemplo, el video que está quedando registrado hoy de esta clase, se los pondré en esta plataforma. El primer quiz, que es el de la prueba de conocimiento, ahorita se los habilito para que lo desarrollen en el transcurso de esta semana. Y también hay una encuesta de medios digitales que solo la han respondido 2 estudiantes. Me interesa también que la respondan. Recuerden, este quiz no tiene valor, pero es importante que lo desarrollemos como para ir recordando algunos conceptos propios del área. Yo voy a tratar de que las clases sean cortas, gastarme aproximadamente 40-45 minutos dando la clase, y el resto del tiempo sea para que ustedes hagan preguntas o desarrollen el experimento, y así podamos pues como tener una clase un poquito más amena. Importante, para estos experimentos se debe manejar lo que es el cuaderno de protocolo, que ustedes ya lo han venido pues manejando en los otros cursos. Lo vamos a manejar de manera virtual, utilizando la herramienta
IPython. Ya a mí me han informado que ustedes pues esta herramienta la han manejado en los cursos posteriores. Si no es así, pues yo les puedo dar como una pequeña introducción de cómo es el manejo con esa herramienta. Y listo. Para esta semana me gustaría que buscaran de estas constantes o de otras que aparezcan en esta página, cómo se realizan los experimentos para medir esas constantes. O sea, escojan una cualquiera que ustedes decidan, sin contar pues las que ya vamos a hacer en el curso, que son la constante de Planck y la constante de Boltzmann. Y me hacen un pequeño, pues así como una pequeño presentación de 2 diapositivas de cómo se mide esa constante, y la podemos analizar la próxima clase.